Tenemos aquí dos palabras que vamos a estudiar hoy en este vídeo. On y o, ¿vale? Si no has podido suscribirte a este canal, te recomendaría que te suscribas, así que no perderás nuestros vídeos, ¿vale? Para poder aprender más el idioma Fula. Entonces, pasamos para estudiar estas dos palabras. Aquí sabemos que tenemos dos palabras, on y o. Estas dos palabras pueden ser artículo, pueden ser también pronombre personal sujetos, ¿vale? El on lo podemos tener como artículo, también como pronombre personal sujetos. En el caso del on, cuando detrás de un nombre es un artículo. Cuando on se pone delante de un verbo, es un pronombre personal sujeto. Repito, el on, cuando detrás de un nombre, es un artículo. Cuando delante de un verbo, es un pronombre personal sujetos. Vamos a ver ejemplos, ¿vale? Empezamos con el on primero. El on, ¿vale? Honto woni farma honto woni farmacie on. Aquí en el caso lo tenemos como un artículo, ¿vale? Donde está la farmacia, ¿vale? Honto woni farmacie on. ¿Dónde está la farmacia? Aquí el on lo tenemos como artículo. Veamos dónde se puede estar como sujeto, ¿vale? Entonces, on yalti kasudu on yalti kasudu, ¿vale? On yalti kasudu. Habéis salido en la habitación, ¿vale? Habéis salido en la habitación. Habéis salido en la habitación. Habéis salido en la habitación. On yalti kasudu. Habéis salido en la habitación. On yalti kasudu. Habéis salido en la habitación. Entonces, aquí lo tenemos como artículo, significará on, significará el, o, la, o también el, o, la, o, lo, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos como sujeto, significará como vosotros, ¿vale? Aquí lo tenemos la parte del on, ¿vale? Aquí tenemos la parte del on. Por ejemplo, el primer ejemplo, honto woni farmacie on, donde está la farmacia. Entonces el on lo tendríamos aquí, ¿vale? El segundo ejemplo de on, ¿vale? Aquí lo tenemos como on yalti kasudu, habéis salido en la habitación, ¿vale? Entonces la significación será on, el, o, la, o, lo, ¿vale? Entonces aquí lo tendremos como sujeto la significación como on, vosotros,
¿vale? Eso es la parte del on. Ahora veamos la parte del o, ¿vale? Delante de un verbo se pone delante de un verbo, es sujeto, ¿vale? Es sujeto. Ejemplo. O yahani o yahani tau. O yahani tau. No ha ido aún. No ha ido. Aún no ha ido. ¿Vale? Aún no ha ido. Aún no ha ido. ¿Vale? Aún no ha ido. Aquí sabemos que existe el artículo aquí. ¿Vale? Sabemos, pero eso lo sabemos. Nosotros todo lo que es casi que hablemos español, sabemos que en español no hace falta que pongamos el sujeto para poder ilustrar. El verbo mismo se ilustra desde el sujeto del verbo. ¿Vale? Entonces aquí sabemos que tenemos aquí el sujeto aquí. Normalmente sería, aún él no ha ido, sería así. Pero entonces aquí lo que sería es así. Si lo escribimos normalmente, aún, él o ella no ha ido. Entonces, esto significaría o, ¿vale? Esto es la escritura normal que significa exactamente lo que está. Eso también, eso lo hago para que podáis entender realmente, ¿vale? Eso lo hago para que podáis entender realmente que la diferencia. Pero eso también es correcto, eso también es correcto, ¿vale? El o, ¿vale? Se pone detrás de un nombre, cuando el o se pone detrás de un nombre, es un artículo, ¿vale? Es un artículo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Lo tenemos aquí como debo o, ¿vale? Debo o. Es el artículo, entonces tenemos aquí tenemos la significación es la mujer. O bien también gorko o. Aquí tenemos el hombre. El hombre. Debo o la mujer, gorko o el hombre. Entonces, una frase que podría ilustrar esto también, ¿vale? Una frase que podría ilustrar esto también. Entonces, debo o yahi, debo o yahi, la mujer sea, la mujer ha ido. Debo o yahi, la mujer ha ido, ¿vale? Entonces, ¿veis esto? Es cuando el o es un artículo, ¿vale? Entonces, si te ha gustado este vídeo, deja un like y compártelo con tus amigos, con tus compañeros, con tus personas cercanas que le van a ayudar mucho a poder entender el fulano.